Hay una historia que está en la Biblia que habla también de un momento en el cual el pueblo marchó, el pueblo de Israel. Y para entrar un poco en contexto, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, es decir, porque aún hay un remanente del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, todas las naciones, todos los imperios han caído, pero el pueblo de Israel todavía existe y es el pueblo de Dios, no hay discusión. Y a ese pueblo Dios le hizo unas promesas. Dios le hizo unas promesas al pueblo de Israel. Pero antes de continuar, quiero pedirle a Dios que nos hable, que usted, allá donde usted se encuentra, que Dios le hable. Allá donde usted se encuentra, si quiere, cierre sus ojos por un momento y dígale: Señor, háblame a través de este hombre. Señor, háblame a través de esta transmisión. Háblame a través de este altavoz, Señor. Quiero escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para edificación, para transformación, para vida, para salvación, para sanidad, para un cambio en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces el pueblo de Israel se le fueron dadas unas promesas, se le prometió una tierra que fluía leche y miel, una tierra que no tenían que cosechar, una tierra que no tenían que trabajar, una tierra que ya estaba produciendo. Y a esa tierra se le llamó la tierra prometida, la tierra de Canaán. Esta tierra Dios se la prometió a Israel y dijo, se las dio, pero Él les dijo: pero ustedes van a tener que ir a tomar posesión de ella. Es decir, no estaba dada así por así, porque esa tierra estaba ya habitada por muchos otros pueblos que habían desagradado a Dios, y Dios los quería exterminar. Dios los quería sacar de sus pueblos, y en lugar de esos pueblos quería que allí habitara su pueblo, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces dice la palabra de Dios que en el momento en que ya fueron a tomar posesión de esa tierra, se les presentó algo, y es que para poder pasar a esa tierra tenían que primero pasar por un lugar, una ciudad, una población llamada Jericó. Y esto me acordé cuando he visto quizás las marchas, las manifestaciones, porque en ese momento me trajo a colación esto que vivió aquí este pueblo. Y a pesar de que ellos no estaban marchando en contra de un gobierno, no estaban manifestándose en contra de un gobierno, ellos estaban siguiendo unas instrucciones que Dios les dio. Dice en Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, si usted tiene una Biblia allá en su casa o allá donde se encuentre, puede leer esta historia. En Josué capítulo 6 dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía entrar o salir. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Entonces, esto que está en Josué capítulo 6, verso 1 al 5, nos describe que esta ciudad estaba fortificada y que ya habían escuchado de Israel.
ya habían escuchado de que el pueblo de Israel venía a despojar esa tierra porque el Dios de Israel se las había entregado. Y ya estaban atemorizados, pero esta ciudad era fortificada. Es decir, tenía unos muros que nadie podía traspasar así por así. Pero se les dieron unas instrucciones. Dios le dijo a Josué, le dijo: Señor, dijo, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Pero les dio unas instrucciones muy claras, y que si uno se pone a leer con detenimiento, uno dice: pero esto no tiene ningún sentido, esto no tiene ninguna lógica. ¿Cómo es posible que van a marchar alrededor de una ciudad y van a hacerlo por varios días, y luego van a tocar unas trompetas, y luego el séptimo día otra vez van a marchar 7 veces, y luego tocan esas trompetas, y luego van a gritar, y luego después de eso se van a caer los muros? Eso en cualquier mente humana no tiene ningún sentido, porque estas instrucciones pues no tienen nada que ver con saquear, no tienen nada que ver con destruir, ni de colocar quizás bombas o armamento. Cualquiera podría decir, no, para poder tomarse una ciudad fortificada, pues lo primero que tienen que tener es armamento, y quién sabe qué cantidad de cosas para tumbar unos muros. Pero en ese tiempo no existía ese tipo de armamento. Pero Dios les dijo: vayan y hagan esto, y van a marchar durante 6 días, y van a llevar los sacerdotes, y van a llevar trompetas, y van a llevar el arca. Y todo esto tiene un significado, todo esto tiene una razón de ser, y es porque Dios les estaba entregando esta ciudad, pero no con espada, no por ejército, para que la gloria no fuera del pueblo, sino que la gloria fuese de Él. Entonces hay situaciones en nuestra vida que Dios nos presenta o nos permite para que nosotros las venzamos o las alcancemos, no por nuestros propios medios, no por nuestra propia mano, no por espada, no con ejército, sino por su Espíritu. Esta es la enseñanza que Dios quería darle al pueblo. Ustedes, pueda que sean numerosos, pueda que sean fuertes, pueda que tengan armas, pueda que tengan ejército, pero ustedes no van a tomar la tierra por lo bueno que son, o el ejército que tienen, o lo bueno que sean con las espadas. Ustedes van a tomar esta tierra es porque yo soy su Dios. Es por mi Espíritu que ustedes van a tomar esta ciudad, porque eso quedará como testimonio a todas las naciones. Y hasta el día de hoy recordamos y hablamos de esta historia porque quedó escrita. Hasta el día de hoy hablamos de esto porque fue algo sin precedentes. Entonces dice la palabra de Dios que Josué tomó a los sacerdotes y les dijo esas instrucciones, y les dijo: carguen el arca del pacto del Señor. Ellos llevan el arca del pacto. El arca del pacto simboliza en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, simboliza la misma presencia de Dios, porque allí en esa arca estaban contenidos las tablas que le fueron dadas a Moisés, donde Dios escribió allá en el monte Sinaí, escribió allí los mandamientos. Estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Bueno, allí habían unas cosas que simbolizaban la misma presencia de Dios. Entonces el arca del pacto era la presencia de Dios allí con ellos. Entonces llamó a los sacerdotes y les dijo: carguen el arca del pacto, y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y empezaron a marchar los sacerdotes con sus trompetas, con el arca. Marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres
armado debe marchar al frente del arca del Señor. Entonces, cuando se dieron esas instrucciones, los 7 sacerdotes al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar, no dejaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué les ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. Entonces empezaron a hacer todo esto según el Señor les había mandado, según el Señor les había instruido, según el Señor les había ordenado que hicieran. Y así lo hicieron según las instrucciones del Señor. Y aunque tenían hombres armados, que tenían ejército, Él les dijo: lo primero que van a hacer es marchar con el arca, marchar los sacerdotes tocando trompetas. Y yo me imagino que esto era un espectáculo total para ese pueblo que estaba allá al otro lado de las murallas. Era un espectáculo totalmente ver a una multitud marchando y unos cuantos tocando unas trompetas, y unos cuantos también con el arca del pacto. Dirían: pero ¿estos qué están haciendo? Yo me imagino que se estaban burlando, porque quizás ellos detrás de sus murallas se sentían seguros y decían: este pueblo no va a pasar, no va a haber nada que los haga pasar, porque sus puertas estaban muy bien aseguradas y los muros estaban bien fuertes, bien altos. Pero a través de este acto simbólico, este acto espiritual, litúrgico, fue que sucedió algo milagroso. Dice la palabra de Dios que en el segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento, y así hicieron durante 6 días. Iban, marchaban y se devolvían. Iban, marchaban, se devolvían. Al 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. Es decir, el último día lo hicieron 7 veces. Los días anteriores había sido una sola vez, pero este día fueron 7 veces. Y a la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, tal como le había dicho el Señor. Empiezan a gritar: el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se habían dado instrucciones de salvar a una persona y su familia, porque ella había ayudado a los mensajeros, a unos espías que habían sido enviados anteriormente. Si usted lee todos los capítulos anteriores, va a estar más en contexto de esto. Y entonces solo salvaron a esa familia. Y entonces dice el verso 20: entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. Los sacerdotes tocaron la trompeta, la gente gritó como lo más que pudo, y las murallas de Jericó se derrumbaron. Entonces, miren cómo Dios le instruyó al pueblo que hiciera algo, quizás a los ojos de muchos absurdo, quizás a los ojos de muchos ridículo. Pero ¿qué hace esta gente dando vueltas alrededor de unas murallas y gritando? ¿Qué es esto? Esto es ridículo, esto es fuera de toda lógica.
esta gente no tiene nada más que hacer, pero estaban siguiendo las instrucciones dadas por el mismo Señor, por el mismo Dios de Israel. Siguieron las instrucciones y sucedió lo que había sido dicho por el Señor. Esto nos debe traer una reflexión a nosotros, y es que por muy ridículo que parezca lo que hacemos, por muy fuera de la lógica, por muy fuera de contexto quizás, cuando oramos, cuando cantamos, cuando damos gritos de júbilo, cuando nos alegramos en la presencia de Dios, por muy absurdo que eso parezca, es la manera de Dios, es la manera en la que Dios trabaja y funciona, es la manera en que Dios obra, porque no es por nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, no es nuestro estatus social, no es nuestro estrato, no es cuánto dinero tengamos en el bolsillo, o cuál es el mejor vehículo, o quién tiene la mejor apariencia. No se trata de nada de esas cosas, sino de su Santo Espíritu, de su santa presencia. Por eso cantamos, hay un coro que cantamos que dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es con espada, no es con ejército que podemos adquirir las cosas o lograr las cosas. Por eso, analizando la situación que está viviendo hoy día este país, y con todo el respeto que ello merece, y con todo el derecho que tenemos los seres humanos a manifestarnos, a expresarnos libremente, todo dentro de los términos pacíficos está bien, todo dentro de lo normal, de lo cultural está bien. Pero cuando queremos tomar por nuestra cuenta, por la fuerza las cosas, es cuando suceden los problemas, es cuando vienen las dificultades, es cuando incluso viene la muerte, porque le damos lugar, dice la palabra de Dios, le damos lugar al diablo, le damos poder al enemigo de que sucedan cosas malas. Muchos jóvenes que han ido con la buena intención quizás de marchar, pero por causa de algunos malos, hay algunos buenos jóvenes que han quedado heridos, o han quedado quizás, o han muerto incluso, han perdido la vida. Porque cuando queremos tomarnos las cosas por nuestra propia mano, vienen las consecuencias. Pero si seguimos el ejemplo de lo que está escrito, y esto aplica para cualquier cosa en la vida, no solamente aplica para lo que sucede hoy en nuestro país, sino que también aplica para todo lo que pueda suceder en nuestra vida. Cuando queremos conseguir algo que sabemos que es bueno para nosotros, que Dios quiere que nosotros logremos, pero queremos hacerlo a toda costa, pero queremos conseguirlo a nuestra manera, y no darle primero la gloria a Dios, o la cabida, o el lugar a Dios que Él se merece, entonces vienen cosas desastrosas. Pero si hacemos todo conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra, en su voluntad, de seguro obtendremos eso que tanto deseamos, esa meta que tanto queremos cumplir. En este caso, para el pueblo de Israel era conquistar un pueblo, conquistar esta nación que estaba fortificada, que parecía imposible, pero Dios ya se lo había prometido. Ellos creyeron. Yo estoy seguro que Dios tiene también una tierra prometida para cada uno de nosotros. Dios tiene un botín para cada uno de nosotros, tiene unos regalos, tiene cosas buenas para cada uno de nosotros, para nosotros lograr, para nosotros alcanzar. Quizás es una carrera, quizás es una profesión, quizás es un arte en el que quieras destacarte, quizás sea crecer en tus finanzas, crecer en todos los ámbitos, que tu negocio, que tu emprendimiento despegue, que salga adelante, o quizás poder decirle adiós a tu trabajo y volverte independiente y crecer en todas las áreas.
¿Cuál es tu Jericó a conquistar? No lo sé, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. ¿Qué es eso que quieres tú? ¿Cuáles son esas murallas que te impiden quizás alcanzar eso que tú quieres lograr? Pues la recomendación en la palabra de Dios es seguir las instrucciones. Es seguir las instrucciones de Dios. Es ser persistente. Mire que el pueblo marchó por 7 días. Marchaban y volvían al campamento y lo hacían una y otra vez. Eso denota persistencia, constancia, perseverancia, pero también denota fe. Este pueblo creyó a Dios. Porque otros pudieron haber dicho, ¿qué? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que nos vamos a ir a dar vueltas y luego gritar y con eso se van a caer a las murallas? Y usted podrá decir, ¿pero qué? ¿Qué tiene esas oraciones que usted dice que hagamos y esto que usted hace? Eso no tiene sentido, no tiene lógica. O cantar, pero aquí en el viento, al aire. Quizás muchas personas ven esto como algo absurdo, ilógico y ridículo. Pero esto es lo que Dios manda de nosotros. Son simples acciones que mueven el corazón de Dios a nuestro favor. Pero cuando nosotros actuamos en fe, se mueve la mano de Dios. Cuando actuamos en fe, cuando vemos lo que nadie más puede ver, entonces viene la mano de Dios a respaldar esa fe. La persistencia, la constancia. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que retrocedemos. Cuando ya hemos iniciado este camino, no debemos retroceder, porque el que retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Y el que retrocediere no agradará al Señor. Entonces este es un camino de fe. El ser creyente, ser cristiano, es un camino de fe. Esto no es cambiar de religión, esto no es cambiar de congregación, esto es cambiar a un estilo de vida diferente, a moverte en fe, a ver lo que nadie más puede ver, a caminar como viendo al invisible. Y así hizo este pueblo allá en Jericó. Marchó como viendo al invisible cuando Josué, su líder, el que Dios había puesto allí, les dijo, hay que hacer esto y aquello, y vamos a hacerlo así de la manera de Dios. Y el pueblo escuchó, creyó y así lo ejecutó. Yo te quiero decir en esta mañana que si tú escuchas, que si esta palabra ha sido y la recibes como de parte de Dios, y si la haces, vas a hallar la respuesta que tanto has estado esperando. A veces preguntamos, pero ¿por qué ¿por qué le vengo pidiendo esto a Dios hace tiempo y no lo recibo? Bueno, porque quizás lo estás haciendo a tu manera, porque quizás lo estás haciendo con tus propias fuerzas, con tus propias manos. Pero hay momentos en que nosotros debemos quedarnos quietos, quedarnos tranquilos y dejarlo a Él obrar. Quizás eso que tanto persigues se aleja más. Pero ¿qué tal y si más bien esperas las instrucciones del cielo para que se derriben las murallas, para que se derribe lo que esté impidiendo que crezcas, para que se quite todo impedimento, para que haya rompimiento y quebrantamiento? Lo que pasó a este pueblo fue eso, se rompieron las murallas, se destruyeron esas murallas que estaban impidiendo la conquista. Yo te invito que hoy, por medio de la fe, sigas las instrucciones de Dios a través de persistencia, de creer. Otro elemento que podemos analizar aquí es el arca del pacto, como la presencia de Dios. Porque puedes creer, puedes ser persistente, pero si no llevas contigo, si no buscas por tener la presencia de Dios, nada lograremos. Si no estamos en constante búsqueda de la presencia de Dios, no podremos lograr nada. Entonces, este otro elemento que llevan aquí, además de la fe, de creer, de obedecer, de
persistir es el arca del pacto como la presencia de Dios. Entonces, asegurémonos de tener estos elementos. Y luego vemos también que esas trompetas simbolizan el escuchar la voz de Dios. Siempre cuando se habla de trompetas simboliza un llamado al pueblo, un llamado a reunirse, a marchar, a salir adelante o a salir a la guerra. Ese es el significado, uno de los significados cuando se hace sonar trompetas, pero también es el significado de que Dios nos está avisando de algo, Dios nos está anunciando de algo con una trompeta. Incluso en el Apocalipsis también habla de las trompetas, porque cada trompeta anuncia algo diferente. Y hay una trompeta que estamos esperando muchos creyentes, es la trompeta para cuando Él venga por su pueblo. Entonces Dios nos está alertando también de que debemos derribar murallas, porque en un momento dado Él vendrá por nosotros. Toda muralla de pecado, de incredulidad, de falta de perdón, de desamor, de obstinación, de avaricia, de lascivia, tiene que caer, porque sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Pero eso es tema para otra ocasión. Entonces, esta trompeta también simboliza la alabanza, la trompeta, y al final del día el grito de júbilo, cuando empezaron a gritar a voz en cuello, también representa la alabanza. Debemos alabar porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Debemos cantar, darle gracias a Dios. Y la alabanza no solamente es lo que hablamos con nuestra boca, sino también lo que nosotros vivimos. Nuestra vida es una alabanza, es una adoración a Dios. Si es una vida agradable, si es agradable, sube como un olor fragante a Dios. Entonces estos elementos no deben faltar en nuestra vida si queremos conquistar eso que Dios quiere que nosotros logremos. Si quieres romper, si quieres acabar con esas murallas que te impiden, no sé cuál sea tu Jericó. Para Israel era el comienzo de poseer la tierra que les había sido prometida por Dios. No sé para ti qué signifique esas murallas, pero yo te invito que hoy, a través de la fe, a través de la obediencia es otro elemento, porque Josué escuchó y no se puso a dudar ni se puso a pensar, ¿será que sí o será que no? ¿Será que esto que me está diciendo el Señor, será que me lo está diciendo Él, o son imaginaciones de mi mente, o es algo que yo me estoy inventando? No, dice la palabra, el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros, y él obedeció esa voz. Y él siguió y obedeció y llamó a los sacerdotes y les dijo: no, aquí no dice la Biblia que él se puso a dudar o a pensar, no, pero es que yo no soy capaz, no, pero es que yo no creo que eso sea la voz de Dios, sino que eso se me metió quizás un pensamiento, quién sabe de dónde. No, dice la palabra de Dios que él escuchó las instrucciones de Dios, creyó en su corazón y obedeció al ejecutarla. Llamó a los sacerdotes y les dijo: vamos a hacer esto y esto y esto. Me dijo el Señor que hagamos esto. Los sacerdotes escucharon y obedecieron también y dijeron: bueno, si así es, vamos a hacerlo. Entonces la obediencia es un elemento fundamental para la conquista. Pero si tomamos las cosas por nuestras propias manos, nuestras propias fuerzas, de seguro no lograremos todo aquello que Dios quiere darnos o nos ha entregado. Por eso espero que esta reflexión sirva de algo en tu vida. Y espero que si en algún momento esta reflexión llega a alguien que esté a favor y apoyando las manifestaciones, no diciendo que estoy totalmente en contra, sino que personalmente pienso que tenemos derecho a manifestarnos, pero de manera pacífica, de manera tranquila, de manera sabia. No tomar las vías de hecho, no tomar quizás la violencia como un mecanismo, sino
dejarnos usar por Dios, dejarnos guiar por Dios, porque Dios quiere que este país esté bien, porque Dios quiere que en este país haya paz, haya bendición, haya prosperidad. Y eso se logrará cuando todos nos humillemos ante Dios. No solamente las altas esferas de sociedad, no solamente las bajas, los estratos sociales más deprimidos, sino todos tenemos que proceder al arrepentimiento, a humillarnos a Dios, a humillarnos ante Él, y entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra.